Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al juvenil de River del que todo el mundo está hablando. Porque a principios de este año, ¿de qué jugadores jóvenes se hablaban en el mundo River? Del Diablito Echeverri, obviamente, de Franco Mastantuono, de Agustín Ruberto, un poco menos quizás de Ian Subiabre, pero no se mencionaba tanto a Daniel Zabala. Sin embargo, ha sido, después del Diablito Echeverri, el jugador que más se ha ganado hoy por hoy un lugar en la consideración del cuerpo técnico, hasta tal punto de que se ha convertido en el tercer central de River y hasta tiene chances de ser titular en el superclásico de este fin de semana. Lo de Daniel Zabala ha sido verdaderamente excepcional. En el partido y medio que le ha tocado jugar, es cierto que uno podría decir, y es muy poco para analizarlo, y es cierto, pero por lo pronto que un joven futbolista haya dado la talla y que en definitiva haya mostrado las condiciones que mostró, es un aliciente más que importante. Si a eso le sumamos que juega en la misma posición en la cual se desempeñaba Martín de Michelis, que es el DT de River cuando era jugador, es algo que seguramente le dé un plus, porque el técnico sabe precisamente qué es lo que necesita el jugador en cuestión para romperla toda en River. Y Daniel Zabala lo ha demostrado. Vamos a dar todos los detalles en relación a este futbolista y saber también un poco qué es lo que le depara a su futuro cercano en el Millonario. Empecemos. Vamos a comenzar contando un poco el contexto del jugador actual. Si bien es cierto que la mayoría conoce ya a Daniel Zabala, la realidad es que muchos no saben por qué se ha ganado este lugar en el plantel de River, teniendo en cuenta que hace un mes, me atreveré a decir que antes del parate por la fecha FIFA de marzo, nadie lo tenía verdaderamente como para ser un jugador ya que forme parte del plantel profesional de River. Es cierto que fue a hacer la pretemporada de los Estados Unidos, es verdad que De Michelis junto con su cuerpo técnico lo iban a poner en la lista de buena fe de la Copa Libertadores, pero ya estar a esta altura en una consideración tan alta por parte del TT, a tal punto de poder ser titular el próximo fin de semana en el Superclásico por los cuartos de final de la Copa Liga Profesional, verdaderamente es una sorpresa que la mayoría en el mundo River no se imaginaba. Ha mostrado en el partido frente a Huracán, que fue su debut como profesional, credenciales de un defensor aguerrido y fuerte, pero que también tiene técnica y condiciones de sobra para jugar en el conjunto de Núñez. A pesar de la derrota en Parque Patricios, que fue la única caída de River por el momento en este semestre, en aquel entonces fue uno de los pocos que había zafado de la crítica. Hasta había anotado un gol en el inicio del partido que, a mi entender, fue mal anulado por el VAR. El pasado lunes por la noche en Córdoba le tocó superar otro difícil examen, pero esta vez tuvo un final muchísimo más feliz. Más allá de que tuvo que reemplazar a un compañero por lesión, y es nada más y nada menos que Paulo Díaz, que es el mejor defensor sin ningún tipo de dudas que tiene River en este 2024, el zaguero de tan solo 21 años no solo que no se apichonó a la hora de tener que reemplazar a un central como Díaz, sino que terminó coronando un verdadero partidazo, o mejor dicho, un excelente segundo tiempo. Mostró temple, ubicación, criterio para salir jugando y mucha intuición para anticipar algunas contras de instituto. En definitiva, jugó 45 minutos verdaderamente muy completos. Y si vamos a los números concretos, Zabala ganó 6 de los 8 duelos de pelota, se impuso en todos los balones largos, 3 de 3, dio 23 pases precisos por un total de 25, fue protagonista de 3 despejes y también protagonizó 3 recuperaciones de pelota. Un resumen bastante gráfico de las principales características de este defensor: firmeza a la hora de marcar y buen manejo de la pelota a la hora de ser salida. River encontró en sus divisiones inferiores hoy por hoy un zaguero que puede reemplazar sin ningún tipo de problema no solamente a Paulo Díaz, sino también a Leandro González Pires, porque Zabala es primer marcador central, pero al igual que el chileno, teniendo en cuenta que De Michelis respeta mucho el orden de jerarquía que hoy por hoy hay en el plantel de River, es decir, que no está poniendo a Héctor David Martínez por encima de Zabala, más allá de que Martínez sea zurdo y que sería quizás el reemplazante natural de Paulo Díaz. A Zabala lo ven muchísimo mejor y por eso hoy por hoy es el tercer central por detrás de Díaz y de Pires. Siempre, cada vez que a un juvenil le toca jugar, menciono que tiene que aprovechar estas posibilidades al máximo, porque en el caso de un pibe no se sabe exactamente cuándo va a volver a sumar minutos. Puede ser en el siguiente partido, puede ser que le toque una continuidad de encuentros bastante seguida, o en definitiva puede ser que no juegue hasta dentro de un mes. A Franco Mastantuono, de hecho, cuando se lesionó, cuando sufrió la distensión, no pudo volver a jugar luego de recuperarse. Antes de eso estaba sumando muchos minutos ingresando desde el banco de suplentes. Con Zabala
Está claro que su posición es un poco más difícil porque hay que tener en cuenta que generalmente no se hace un cambio de defensor central por defensor central a menos de que haya una lesión o alguna suspensión, pero por lo pronto hasta este momento en los 135 minutos que ha estado dentro del campo de juego ha estado a la altura de las circunstancias. ¿Y por qué estoy diciendo que Zabala puede ser titular en el Superclásico por los cuartos de final de la Copa Liga Profesional? Porque el otro día, el lunes, Paulo Díaz salió reemplazado justamente por el juvenil y no salió el chileno por tener bajo rendimiento. Si bien es cierto que no mostró un gran nivel en ese primer tiempo donde River se fue perdiendo, la realidad es que si Paulo Díaz sale es exclusivamente por una lesión. Ya en su momento, en el duelo ante Nacional, por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores, había tenido alguna que otra molestia en la segunda parte, pero pudo aguantar todo el partido. Contra Instituto, lamentablemente no pudo estar los 90 minutos dentro del campo de juego y solamente jugó 45. Si Paulo Díaz está bien, yo creo que va a ser titular, no hay ningún tipo de dudas de que De Michelis repetirá la saga de Pires con Díaz, que es la que viene siendo la saga de arranque, por lo menos en estos últimos compromisos, y básicamente ha sido la dupla central durante todo este 2024, salvando alguna excepción en el cual Boselli jugó como primer marcador central junto con Paulo Díaz y un partido en Tucumán en el cual Ramiro Funes Mori estuvo desde el arranque. Después siempre fue esa la saga, más allá de el duelo contra Huracán en el cual Zabala también estuvo como titular. Pero por lo pronto, si Paulo Díaz no puede estar, De Michelis se va a inclinar por el juvenil, de eso no hay ningún tipo de duda, porque viene siendo el tercer central en la consideración del DT y además, como dije al principio, De Michelis fue marcador central en su momento cuando era jugador y conoce absolutamente todos los fundamentos del puesto. Eso significa que él puede ver si Zabala está o no preparado para jugar en la primera de River. Es un caso totalmente distinto a cuando le pedimos, o por lo menos yo le pido a De Michelis, que ponga más minutos a Mastantuono, a mismo Echeverri, a Ruberto, a Subiabre, que deje de jugar tanto en reserva y que pase a primera, porque creo que ahí el DT, si bien es cierto que no deja de ser el entrenador y supuestamente tiene que saber más que el resto, la realidad es que De Michelis no ha tenido experiencia en jugar en esa posición. En cambio, como defensor central sí, y ahí sí tiene un plus el pensamiento del director técnico en este caso. Y me parece que con Daniel Zabala han tomado una decisión excelente en el sentido de que lo llevaron a la pretemporada a los Estados Unidos y no lo apuraron rápidamente. Ingresó en algunos duelos amistosos que jugó River, de hecho entró en el segundo tiempo en la fatídica derrota contra Independiente Rivadavia 4-0 en el Malvinas Argentinas, pero la realidad es que posteriormente a eso se dio el partido contra Huracán y más allá de la derrota el pibe respondió y De Michelis no es que lo dejó de lado por el hecho de que River perdió ese partido, más allá de que Zabala no tuvo ninguna responsabilidad de la derrota. Es más, si el VAR hubiera estado acertado, a lo mejor River ganaba o empataba 1-0 o 1-1 respectivamente con un tanto justamente de Zabala, pero por lo pronto hizo muy bien el DT en cómo llevar a este juvenil y esperemos que cuando tenga que ponerlo de titular en un partido importante tenga la suficiente templanza como para hacerlo, porque me parece que Zabala ya está preparado. Después es cierto, si las cosas salen mal seguramente las críticas aparecerán, pero en el caso de este juvenil que ya ha demostrado que puede calzarse el manto sagrado sin ningún tipo de problema, me parece que De Michelis deberá ponerlo sin ningún tipo de duda. Si Paulo Díaz no llega para enfrentar a Boca en el Superclásico de este fin de semana, Daniel Zabala debería ser indiscutiblemente su reemplazo. Y siempre cuando un juvenil empieza a sumar en primera división, más allá de las ganas por parte del hincha de que sea titular, lo que se pregunta generalmente el simpatizante de River para que no suceda lo mismo que pasó con otros chicos surgidos de las divisiones inferiores del club es cuánto es su valor, hasta cuánto tiene contrato, cuál es la cotización que aparece en la cláusula de rescisión, todos datos que son importantes de saber, sobre todo de cara a que el futbolista la rompa en la primera de River, porque se sabe que un jugador joven que tiene un buen rendimiento en la primera división de un conjunto de la jerarquía de River siempre es seguido de cerca por los clubes más importantes de Europa. En su momento Martínez Cuarta era seguido muy de cerca cuando debutó en Gallardo, lamentablemente tuvo el tema del doping que le impidió tener continuidad rápidamente, pero cuando volvió a ganar terreno y a tener varios partidos seguidos, se fue transferido rápidamente a la Fiorentina de Italia. Por eso mismo, con Daniel Zabala todos se preguntan hasta cuánto tiene contrato, cuánto vale el jugador, y son cuestiones que puedo responder ahora mismo, porque en abril del año pasado, Zabala firmó su primer contrato con River. El mismo fue por poco más de 2 años y medio, es decir, que tiene vínculo con el millonario
hasta el 31 de diciembre del 2025. Todavía quedan poco más de 18 meses, pero en definitiva, antes del término del presente 2024, la dirigencia ya tiene que, junto con su representante, arreglar números para prolongar su estadía. River en estos últimos días ha renovado muchos contratos, lo hizo Franco Armani, lo hizo Pablo Solari, también Héctor David Martínez, que es un competidor directo en la lucha del puesto junto con Daniel Zabala, pero faltan todavía algunos jugadores que acaban sus contratos este 2024. No hay tantos, pero la dirigencia debe apurarse para que a finales de este año no suceda lo mismo que pasó a finales del año pasado con el Diablito Etcheverry, que vino una oferta de Europa y prácticamente River no pudo poner ninguna condición a la hora de vender al Diablito. Tuvo que aceptar todo lo que dijo el Manchester City porque se sabía que Etcheverry no iba a renovar su contrato. El mismo terminaba el 31 de diciembre de este 2024, por lo que River terminó aceptando su transferencia. Hace poco más de un mes, la dirigencia se juntó con el agente deportivo de Franco Mastantuono y arregló la renovación de su contrato en una muy buena medida, aumentándole la cláusula de rescisión para que el futbolista pudiera seguir en el Millonario hasta finales del 2026. Y en este 2024 debería suceder lo mismo con Daniel Zabala. Si bien es cierto que quizás los números en los cuales se podría manejar su venta no estarían a la altura de los de Etcheverry o los de Mastantuono, porque un defensor central en general vale bastante menos que un mediocampista ofensivo, la realidad es que Zabala hoy tiene una cláusula de rescisión de 25 millones de euros que aumenta a 30 a falta de 10 días para el cierre del mercado de pases acá en Argentina, y si se llega a renovar su contrato, lo más probable es que esa cláusula aumente. Es verdad que ahora, con el nuevo número de Mastantuono en su cláusula de rescisión de 45 millones de euros, que aumenta a 50 a falta de 10 días para el cierre del periodo de transferencias en nuestro país, ahora los números de las cláusulas de rescisión de los juveniles pueden ser un poco más altos. Antes siempre eran de 20 o 25, ahora pueden ser de 30 o 35, teniendo en cuenta que el tope lo tiene el juvenil quizás con más futuro de todo el club y que está siendo seguido de cerca por el Real Madrid. Por lo pronto, para resumir un poco todo esto, Zabala tiene contrato con River hasta el 31 de diciembre del 2025 con una cláusula de 25 millones de euros, y la dirigencia debería, antes de que termine este 2024, renovarle el contrato para que tenga una mejora salarial y que River pueda poner más condiciones a la hora de venderlo si es que un equipo de Europa viene a buscarlo. ¿Y qué es lo que le sigue a Daniel Zabala en este semestre? Por lo pronto, supongamos que no le toca ser titular frente a Boca, porque es posible que si Paulo Díaz esté bien, sea arriesgado, porque este es un partido en el cual vale la pena quizás arriesgar a tu mejor defensor central. Pero esto no tiene que quitar que Zabala sigue siendo el tercer zaguero en la consideración de Michelis. Y a River le quedan, como mínimo en este semestre, antes de que se dé el parate por la Copa América que se va a estar llevando a cabo entre junio y julio de este 2024, 10 partidos seguros. El de el fin de semana contra Boca por los cuartos de final, 4 correspondientes a la fase de grupos de la Copa Libertadores y 5 correspondientes a las primeras 5 jornadas de la Liga Profesional, que va a estar comenzando una vez termine la presente Copa Liga Profesional. En caso de que River alcance las semifinales, es decir, que elimine a Boca, va a jugar como mínimo 11, y en caso de que supere las semifinales va a jugar como mínimo 12 y como máximo 12, es decir, River va a estar disputando entre 10 y 12 partidos en lo que queda de este semestre. En lo personal, creo que Zabala como mínimo tiene que jugar sí o sí como titular entre 4 y 5 cotejos. Después, mucho dependerá de en qué circunstancias se encuentre River, por ejemplo, en el momento en el cual se esté cerrando la fase de grupos de la Copa Libertadores, porque si en ese duelo que se va a estar llevando a cabo a fines de mayo en el Monumental contra Deportivo Táchira por la última jornada de esta instancia de la Copa, el Millonario ya está clasificado, y seguramente en ese entonces de Michelis, más allá de que River tenga el objetivo de salir mejor de todos los primeros, porque eso asegurará que definan el Estadio Monumental de acá hasta finales de este 2024, la realidad es que ahí podría jugar el juvenil contra Táchira, un equipo venezolano que es el más débil del grupo y de los más fáciles de la Copa. Me parece que estaría apropiado que Zabala pueda jugar. Además, todavía no ha sumado minutos en el Monumental, que es un objetivo que De Michelis, junto con el futbolista, claro está, tendría que ponerse antes de que termine este 2024. Muchos partidos en el Monumental a River no le quedan, pero le quedan lo suficientes como para que Zabala pueda jugar. Son 5, frente a Libertad y Táchira por
por Copa Libertadores, los correspondientes a las jornadas 5 y 6 de la fase de grupos, y después por Copa Liga Profesional ninguno, porque este partido ante Boca es en cancha neutral y las semifinales y final, en caso de que River llegue a esas instancias, también serán en el estadio neutral, y en la Liga Profesional jugará como local las fechas 1, 2 y 4. Las primeras 2 jornadas serán contra Central Córdoba y Belgrano, mientras que la cuarta fecha será contra Tigre. Todos partidos que Zabala podría jugar como titular sin ningún tipo de problema. Y un punto también a tener en cuenta es que no probaría únicamente a Zabala para que juegue como segundo zaguero como lo ha hecho en el partido y medio que ha jugado hasta ahora, sino que inclusive lo probaría junto con Paulo Díaz en la saga y que Zabala sea primer marcador central. No porque quiera sacar a González Pires sí o sí, pero me parece que al ser un futbolista que puede jugar en los dos puestos de la saga central, es apropiado que en algún partido juegue en la posición natural en la cual se ha desempeñado él todo el tiempo en las divisiones inferiores y también en el cual se ha desempeñado antes de esta fecha FIFA cuando solo jugaba en la reserva, por lo que de acá hasta el final de este primer semestre Zabala debería jugar bastantes partidos y esperemos que De Michelis lo ponga como titular muchos compromisos, sobre todo alguno en el Estadio Monumental. Zabala es uno de los juveniles más importantes de esta camada de jugadores que están saliendo de las inferiores y que la han roto en este último tiempo. Es cierto que por edad Zabala es más grande que los que se han mencionado y los que yo mencioné en el principio de este video, porque entre Mastantuono, Ruberto, Zubiabre y Echeverri todos tienen entre 16 y 18 años, mientras que Zabala ya tiene 21, es un poco más experimentado y ha jugado prácticamente 1 año y medio en la reserva hasta que finalmente ahora le ha llegado la oportunidad. Me parece que es un juvenil que, si bien es cierto que el hecho de ser defensor no lo ponga en boca de todos, porque lo vuelvo a repetir, un zaguero central no tiene el mismo marketing que un mediocampista ofensivo. Zabala ha jugado 135 minutos muy buenos desde que debutó en la primera de River y no hemos visto todavía en ningún medio europeo que se lo esté buscando. En cambio, Echeverri había jugado un par de minutos como titular el año pasado y ya estaba siendo transferido al Manchester City. Y ojo, no estoy comparando a Echeverri con Zabala, porque son dos futbolistas distintos y a los dos nos tiene que dar muchísimo orgullo que forman parte de la cantera más importante de todo el fútbol sudamericano. River siempre le ha dado jugadores, por ejemplo, a la selección mayor y lamentablemente en el último tiempo le ha dado jugadores cada vez más jóvenes al fútbol europeo. Pero en definitiva, Zabala forma parte de estas divisiones juveniles y en River hay que darle muchísimo valor a ello. Le ha llegado la hora de triunfar en primera, forma parte, como dije al principio, de la lista de buena fe de la Copa Libertadores y hoy siendo el tercer zaguero del plantel, deberá aprovechar al máximo todas las oportunidades que se le presenten. A los juveniles les cuesta bastante asentarse en primera. No todos pueden ser como el Diablito Echeverri, que obviamente es el más importante, se puede decir, de esta generación, por el hecho inclusive de que ya no es un futbolista que pertenezca a River, porque en el Millonario está cedido por parte del Manchester City. En el caso de Zabala, esperemos que pueda jugar bastante tiempo en el más grande. Hoy los chicos terminan yéndose cada vez más jóvenes, pero en el caso de este zaguero central, por lo menos hasta los 21 años se ha quedado en el Millonario. Él siempre ha confesado en cada una de las entrevistas que le ha dado, ya sea al sitio oficial de River o a distintos medios partidarios del club, que su sueño es conseguir la titularidad en el Millonario y romperla toda para conseguir títulos. Veremos si eso lo puede terminar de lograr en este 2024. Por lo pronto ha comenzado muy bien el año, ha tenido que esperar su oportunidad, pero cuando le ha tocado saltar al campo de juego ha rendido, por lo menos en mi opinión, con muchísimas creces, porque si bien es cierto que los partidos que jugó no son finales, no son cotejos correspondientes a Copas Libertadores ni instancias finales a nivel internacional, para un juvenil de 21 años que está dando sus primeros pasos en primera, en un equipo que no está del todo asentado defensivamente, porque si bien River mejoró en los últimos duelos, la realidad es que el equipo no es del todo seguro, y más que nada cuando, por ejemplo, no está Paulo Díaz, y Zabala le ha tocado en las 2 oportunidades que ha jugado reemplazar nada más y nada menos que al zaguero chileno, por lo que en definitiva está a la altura de las circunstancias y es uno de los juveniles de River que seguramente llene las expectativas del club durante este año. Veremos qué es lo que sucede después en las siguientes temporadas. Es el cuarto juvenil que debutó en este 2024 y el sexto que ha saltado a la cancha de la mano de Martín de Michelis, el primero de todos que lo hace siendo defensor central. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, está claro que de Daniel Zabala se espera mucho y hasta ahora ha respondido, y me parece que eso
es lo más importante de todo. Si bien es verdad que va a tener que demostrar, que va a tener que estar a la altura de las circunstancias en partidos aún más importantes, porque River te exige fin de semana, e inclusive cuando juegan martes, miércoles o jueves también por Copa Libertadores, es un futbolista que de a poco se va a ir ganando el lugar, que tiene condiciones muchísimas, que es un zaguero con muchísimas virtudes también, pero siempre es difícil que un juvenil se asiente en el equipo titular. Esperemos que De Michelis, con su experiencia pasada como jugador en el puesto, pueda ayudarle quizás un poco más que lo que ha ayudado a otros juveniles que, al ser mediocampistas ofensivos o delanteros, el técnico no está tan cercano a esas posiciones de lo que hacía cuando era jugador. Pero por lo pronto Zabala es un futbolista que de acá a un par de temporadas, obviamente con una renovación de contrato de por medio, puede ser tranquilamente el defensor central titular de River en los próximos 5 años. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.